abogado con especialización en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y próximamente defenderé tesis de doctorado en Derecho en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Soy docente de la Cátedra de Derecho Probatorio en la Maestría de Derecho Procesal Penal que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Para mí es un honor ser docente en esta cátedra, una cátedra que es de suma relevancia para el propio proceso penal en todas sus modalidades. Y cuando me refiero a todas sus modalidades, debo señalar primeramente que el proceso penal se estructura o se compone de varios procedimientos. Recuerden que tenemos el procedimiento ordinario, el especial para delitos menos graves, tenemos el procedimiento abreviado, el procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios, el procedimiento para el juzgamiento de los delitos a instancia de parte agraviada, el procedimiento para el ejercicio de la acción civil, que es la indemnización de daños y perjuicios, tenemos el procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales. En fin, hay un dossier de procedimientos en el contexto del proceso penal que involucran el tema de la prueba. Y para poder comprender de mejor manera el tema de la prueba, pues se hace necesario tratar el derecho probatorio. ¿Y qué significa el derecho probatorio? Pues el conjunto de normas reguladoras de los medios de prueba a ser utilizados en el proceso penal. Pero antes de entrar en materia, debo, retomando la participación, hubo un corte del servicio de energía eléctrica y hubo la necesidad de activar la planta eléctrica y esperar el restablecimiento del internet. ¿Me oyen perfectamente, cierto? Yo le escucho perfecto, doctor. Perfecto, por favor. Entonces continuamos con la actividad. Voy a retomar nuevamente porque esta clase se está observando a través del canal YouTube en tiempo real y es importante para aquellas personas que se han incorporado recientemente, aquellos participantes. Les habla el abogado Sami Hamdan Suleimán, docente de la Cátedra de Derecho Probatorio. Tengo estudios de posgrado, especialización en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y próximamente defenderé tesis doctoral en la Universidad Central de Venezuela, un doctorado en Derecho. Además, fui fiscal del Ministerio Público por espacio cercano de 21 años, con experiencia en diversos ámbitos de la rama penal, materia de homicidios, materia de delitos de delincuencia organizada, delitos graves, delitos de género, en fin. Y para mí es un placer estar presente hoy en el aula con ustedes, compartiendo un tiempo para la Cátedra de Derecho Probatorio en el proceso penal venezolano. Voy a programar un próximo encuentro para el venidero sábado. Yo quisiera tener en el aula más participantes, comprendo que son mucho más a los que están hoy presentes, hay 3 conectados, y la idea es que participemos, por lo menos si no todos, la mayoría del grupo, en la dinámica de aprendizaje y de discusión de la dialéctica del derecho probatorio en el proceso penal. Esta cátedra se compone de 4 unidades. Y la primera unidad, que es la que corresponde a la clase de hoy y a la venidera clase del próximo sábado, que no tenía programación de clase sincrónica, pero sin embargo le he pedido al instituto que la fijemos, es el derecho probatorio y las pruebas judiciales. La naturaleza del derecho probatorio, la verdad y la prueba, la certeza y la prueba y la importancia del derecho probatorio.
Ese es el contenido temático de la unidad 1. En el aula, ustedes van a poder observar a partir del día de mañana una primera actividad de interactuación, que es un foro. Yo les voy a pedir encarecidamente a todos, los presentes en este momento y quienes observen la clase en diferido, que revisen el material que está publicado en el aula. En el aula van a conseguir en la unidad 1 un material teórico que abarca cada uno de los puntos alusivos a la unidad 1. Pero además de eso van a encontrar una audio clase, es decir, una clase a través de la voz. La van a poder escuchar quienes tengan alguna dificultad para la lectura o quienes comprendan mejor la información a través del oído. Esa audio clase la pueden escuchar allí de manera muy fácil. Pueden retroceder, avanzar, repetir lo que no hayan comprendido a través de la audio clase. Y también tienen esta clase que vamos a tener hoy y el próximo sábado. Tenemos también la unidad 2 que tiene que ver con la prueba judicial. En esa unidad 2 nosotros vamos a destacar allí el concepto de prueba y la distinción terminológica del vocablo prueba en sus diversas acepciones formativas. Compréndase aquí la fuente de prueba, el medio de prueba, el órgano y sujeto de la prueba. Es decir, atenderemos el vocablo prueba desde antes de iniciarse incluso el procedimiento penal que corresponda, ¿verdad? Porque el concepto de la fuente de prueba, la fuente de prueba es extraproceso, extrajurídico. Cuando ocurre un hecho punible y el testigo ha observado el hecho, existe el testigo antes de que se inicie el proceso. Es decir, allí ubicamos en su acepción la fuente de prueba como un aspecto extraprocesal y que luego en el contexto de las diligencias urgentes y necesarias y de la misma fase preparatoria se trae al proceso a través de las actuaciones investigativas, bien sea a través de entrevistas o si se trata de una imagen captada por una cámara de seguridad a través de la captación lícita de ese video, que en ese momento es fuente de prueba y en razón al contenido de la misma, al aporte en la labor reconstructiva del hecho, se podrá convertir en medio de prueba y luego de su promoción, porque tenemos que ha sido obtenida lícitamente, ha sido incorporada legalmente y ha sido promovida con su pertinencia, idoneidad y utilidad, pues el juez de control, en este caso, la admitirá como medio de prueba a los fines de su práctica en el desarrollo del juicio oral y público. Entonces allí nosotros evaluaremos la distinción terminológica del vocablo prueba. Y lo hago y lo señalo con la siguiente particularidad. Nosotros los abogados acostumbramos a decir tengo pruebas en todas las fases del proceso. Pero los doctrinarios estudiosos del tema, como Montero Aroca, Santiago Sentis Melendo y algunos otros tratadistas de la prueba, Hernando Davis Echandía, han señalado que los abogados debemos usar el término adecuado sobre el vocablo prueba. La prueba es prueba en la fase de juicio oral y público durante su práctica a la luz de los principios rectores del proceso y de los principios que rigen la prueba, que también vamos a ver más adelante en otras unidades. También vamos a tratar en la unidad 2 aspectos de las pruebas preconstituidas, pruebas anticipadas y pruebas trasladadas. Es un tema sumamente interesante y de un manejo a veces débil para quienes a veces, pues para los operadores del sistema de justicia en Venezuela, especialmente en el área penal. El objeto de la prueba, la necesidad de la prueba, los hechos exentos de prueba, los hechos
admitidos, los hechos presumidos legalmente, los hechos notorios, evidentes, las máximas de experiencia, el conocimiento personal del juez en el ámbito de la valoración de la prueba. Es un elemento que hay que también abordar, eso es parte de la unidad 2. También tenemos las excepciones, ¿verdad? Tenemos las excepciones que están en el artículo 28 del Código Procesal Penal y que son medios que nos ofrece el proceso para poder oponernos en el contexto de una investigación, ¿verdad? En el caso del defensor, a la acusación fiscal o al ejercicio de la acción penal que realiza o que ejecuta el fiscal del Ministerio Público. En la unidad 3 tenemos la carga probatoria. Allí hablaremos de los sujetos de la prueba, los medios de prueba, entendamos acá la prueba pericial, la prueba documental y la prueba testimonial. Esas tres modalidades probatorias serán desarrolladas en la fase, en la unidad número 3, además de la promoción y valoración de las pruebas. Es un tema también sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la valoración, miren, en el contexto del proceso penal hay unos principios que rigen la actividad probatoria. Y cada principio lo vamos a precisar con el artículo específico del Código Orgánico Procesal Penal, y eso va a ser una dialéctica interesantísima. Nosotros tenemos instituciones en materia probatoria, como por ejemplo la prueba anticipada, la protección del testimonio y un dossier de aspectos que tienen altísima incidencia en el tema de la contradicción, la inmediación y la valoración de la prueba. Y esos temas los vamos a abordar también en la unidad número 3. Y por último, en la unidad 4 ubicamos la prueba documental, pero en mayor especificidad, por supuesto. La prueba testimonial, la experticia y la libertad probatoria. Precisaremos también en el contexto de la libertad probatoria qué tan amplia es esa libertad, cuáles son las limitaciones de esa libertad en el ámbito de la licitud y la legalidad. Ahora bien, yo sí quiero que por favor apunten bien que a partir de mañana nosotros vamos a tener el inicio de la participación de ustedes en el aula virtual. Como dije antes, hay un foro chat en la unidad 1 y vamos a tratar el tema de la naturaleza del derecho probatorio. Si quieren, pues no tengo inconveniente en que puedan abrir las cámaras para ver las caras de todos, por favor. Gracias, doctor Jorge, por abrirla. El doctor Sandro, el doctor Freddy, Ivana, por favor abran las cámaras para vernos. Si son tan amables, abramos las cámaras, activemos las cámaras. Entonces, cuando hablamos del derecho probatorio, necesariamente debemos referir que es el conjunto de normas reguladoras de los medios de prueba a ser utilizadas en un proceso. Es el conjunto de normas reguladoras de los medios de prueba a ser utilizadas en un proceso. Ahora, ¿cuáles son esas normas reguladoras sobre los medios de prueba? Nosotros tenemos que partir inicialmente con el principio de primacía constitucional. Cuando nosotros revisamos el artículo 49, numeral primero de la Constitución de la República, la tienen a la mano, por favor, ubíquense con la Constitución, es importante que tengamos a la mano las disposiciones legales. Dice el 49, numeral primero: el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, la defensa y asistencia son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas. Aquí hago un paréntesis. La Constitución del año 1961 no establecía de manera tajante ese derecho de accesar
a las pruebas. Y yo quiero que tengamos muy en cuenta este vocablo, acceder a las pruebas. ¿Y por qué? Nosotros tenemos la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Una ley postconstitucional, es una ley que surgió en octubre del año 2006 y que es posterior a la vigencia de la Constitución. Es una ley que copia el modelo español. Pero esa ley tiene una particularidad en su artículo 23 que ha venido siendo mal utilizada por los organismos policiales y por los operadores de justicia. Ese artículo 23, y quiero que por favor en la tarde de hoy procuren ubicar esa ley, Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Ese artículo 23 viabiliza la protección de la identidad y rostro, no solamente de la víctima, también del testigo y de cualquier sujeto procesal. Porque la ley es para aplicársela a las víctimas, a los testigos y a los demás sujetos procesales. Y sabemos quién es la víctima, directa o indirecta. Pero hay una víctima que está perfectamente precisada a nivel de un proceso penal. Pero también tenemos los testigos, el testigo directo o el testigo indirecto. Y tenemos también los sujetos procesales. ¿Quiénes son sujetos procesales? El juez, más allá de todo, es sujeto procesal. El fiscal, más allá de todo, es un sujeto procesal. El defensor es sujeto procesal. El imputado es sujeto procesal. El funcionario experto es sujeto procesal. Ahora bien, imaginémonos la protección de identidad y rostro de un testigo, de una víctima o de un sujeto procesal con base a los postulados del artículo 23 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, que además exige obligatoriamente que la protección sea acordada por el juez. Es una protección sujeta al control judicial. Y uno observa en las actas policiales que muchos funcionarios mal utilizan esa figura, invocando ese 23, usurpando la atribución del juez. Y aquí nadie invoca ningún tipo de nulidades en función a esa violación. Entonces, también se puede dar el caso de que el juez de control haya protegido la identidad de esa persona, testigo, víctima o sujeto procesal. Pero ¿cómo queda el acceso a la prueba? Porque la ley prohíbe que el justiciable pueda accesar a datos mínimos de esa identidad protegida, de esa persona protegida. ¿Cómo contraprobar sobre alguien que no conocemos? ¿Cómo descalificar una fuente de prueba protegida en identidad y rostro si no sabemos los datos mínimos de ella? Y es que además nuestra misma Constitución, en su artículo 57, prohíbe el anonimato. Y ahí rige el principio de prohibición del anonimato. Entonces, fíjense cómo tenemos allí en discusión una figura protectora en una ley postconstitucional, fijada en el 23, que debe ser evaluada a la luz de la primacía o de la supremacía constitucional. Si la Constitución me permite a mí el acceso a la prueba, ¿puede una ley de menor jerarquía constitucional o una ley infraconstitucional prohibirme el acceso a la prueba? Pregunto yo. Bueno, ahí hay un tema que yo quiero que en el desarrollo de la cátedra también lo tratemos, porque hay una sentencia que más adelante se la voy a dar de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Si mal no recuerdo, es la sentencia número 227 del 6 de junio del año 2011, en la que les invito, revisen el voto salvado de la magistrada Blanca Rosa Mármol. Es importante revisar ese voto salvado, revisarlo, porque nos va a ilustrar bastante
en función a lo que yo les estoy señalando en este momento. Entonces, imaginémonos un acto de investigación en el contexto de la fase preparatoria, un reconocimiento en rueda de personas o en fila de personas con una víctima protegida en identidad y rostro, con una capucha sin saber si la persona que se está presentando al acto de reconocimiento es o no la verdadera persona que vio al sujeto activo del delito. ¿Cómo accesamos a esos datos si la ley lo prohíbe? Si la misma ley sanciona la divulgación de la información al final sobre cualquier tipo de medida de protección, fija allí unos delitos de esa misma ley. Entonces, es un tema que es importante discutir. Continuando con eso. Entonces, tenemos acá que acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Su defensa. Y dice además, al final, serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Entonces, miremos la trascendencia de la prueba con relación al debido proceso. De allí la importancia del derecho probatorio. Es decir, comprende lo relativo a la aplicación de la normativa adecuada, la manera de incorporar en el proceso los medios de prueba. Regula la oportunidad promocional. Nosotros no podemos promover pruebas en las oportunidades que se nos venga en gana. Hay una oportunidad procesal que nos ofrece el código a los efectos de la audiencia preliminar en el procedimiento ordinario o en el procedimiento especial para el juzgamiento de delito menos grave, que está fijado en el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, debemos hacer uso responsable del elemento prueba sin estar argumentando quebrantos del debido proceso, porque la promoción de la prueba está sujeta a aspectos, como dije antes, de legalidad. Más allá de que sea un derecho humano, el ejercicio de probar, también debemos considerar que la práctica o el ejercicio de ese derecho está sujeto a ciertas condiciones que nos fija el Código Orgánico Procesal Penal. En la cátedra nosotros fijamos en este primer punto un aspecto que a mi entender es de suma importancia: la naturaleza del derecho probatorio. La naturaleza del derecho probatorio está fijado a través de 5 teorías que van a conseguir en el aula virtual, y esas 5 posturas teóricas son variadas. La primera postura tiene que ver con un criterio fijado por el jurista italiano Salvatore Satti, quien indica que la naturaleza o que las normas sobre pruebas forman parte exclusiva del derecho material. Ese criterio no es muy tomado en cuenta. Tiene infinidad de críticas, toda vez que aísla la naturaleza de la prueba al ámbito del proceso. Es decir, no lo asocia con la naturaleza procesal, sino simplemente sustancial o material. Y más adelante, en la segunda, tercera y cuarta teoría, descifraremos con especificidad qué debemos entender por sustancial o material y procesal, que muy bien lo manejamos en razón al mismo término. La segunda tesis, que es una tesis mixta, si se quiere, tiene unos tratadistas como Francesco Carneluti, Eugenio Florian y Vicencio Panunzio. Son tratadistas de corriente italiana, y ellos consideran que las normas sobre pruebas son mixtas. De allí que ellos pasen a evaluar que allí se recogen aspectos de carácter procesal
y aspectos de carácter material. Cuando hablamos de carácter procesal es que, bueno, la prueba en el ámbito de cualquier proceso judicial, llámese civil, mercantil, laboral, agrario, administrativo, disciplinario, cualquiera sea su naturaleza, siempre se va a dar dentro del ámbito en el desarrollo de un proceso. De allí su naturaleza procesal. Pero estos tratadistas también consideran que más allá de lo procesal, también está influenciado de aspectos propios sustanciales o materiales. Es decir, que para que tenga efectos procesales, debe primeramente tener una naturaleza material o sustancial, porque la prueba existe antes del proceso. Ese es el criterio de autores, como dije antes, de Carneluti, Florian y Panucio, que son tratadistas italianos y que han tratado el tema de la prueba. Por otra parte, tenemos la tercera corriente, que es la que maneja Jeremías Venta y Chiovenda, Giuseppe Chiovenda. Ellos hablan en esa tercera corriente teórica que las normas sobre pruebas son exclusivamente de naturaleza procesal. Así lo refieren. Indican que la prueba es prueba dentro del proceso y no fuera de ella. Ahora bien, vamos a ubicarnos en el contexto de las realidades. Cuando alguno de ustedes va conduciendo su vehículo por una calle de la ciudad y se encuentran con un punto de control policial y ese funcionario que está en ese punto de control les dice a ustedes que exhiban la identificación personal y el documento de propiedad del vehículo para que acrediten la propiedad del mismo. Ustedes allí están materializando el acto probático de ¿qué? De demostrar que ese vehículo es de ustedes. Yo les pregunto, ¿ahí hay proceso penal? ¿Hay algún proceso judicial? No. Allí se materializa la naturaleza sustancial o material de la prueba. Porque el acto de probar se da fuera del contexto de un proceso penal o de cualquier otro proceso. Ahora bien, si ese documento ha sido recabado o si ese vehículo ha sido retenido en el desarrollo de un proceso y el dueño necesita recuperarlo con su solicitud de entrega, él debe acreditar la propiedad del vehículo, bien sea ante el Ministerio Público o ante el juez. Allí nace la naturaleza procesal en ese acto de probar. Es decir, lo que quiero que tengamos muy en cuenta es que hay fuera del proceso, cualquier acto de prueba no es de naturaleza procesal, sino de naturaleza sustancial o material, y dentro del proceso la naturaleza siempre va a ser procesal. De allí que en función a estas teorías, yo les quiero pedir a ustedes que en ese foro que yo acabo de abrir, ustedes me fijen dos posturas a partir de mañana. Dos posturas, pero no copiar y pegar el material que está publicado en el aula, sino dos posturas analíticas propias de cada uno de ustedes sobre la naturaleza del derecho de la prueba en el contexto del proceso penal venezolano. Si ustedes consideran que es sustancial o material, o si consideran que es exclusivamente procesal, o si consideran que es sustancial, material y procesal, o si es solamente justicial. Esa asignación la van a tener en el aula a partir de mañana. Solamente me van a fijar dos opiniones por participante. Yo les pido que en esta participación no me coloquen lo siguiente.
Por ejemplo, yo considero que la prueba en su esencia es procesal porque sea dentro del proceso. No es eso lo que yo estoy aspirando. Yo estoy aspirando que me analicen el asunto y que me lo razonen bien, de manera seria, en ese foro. Por favor. El material está en el aula. Tenemos una cuarta teoría, que es la postura de Jaime Guas, un tratadista que fija en su postura que las normas sobre pruebas se dividen en dos ramas: procesal y material. Es decir, en una y en la otra. Y yo quiero que analicemos bien esa cuarta teoría y la diferenciemos con la teoría número 2, porque pareciesen similares, pero no lo son. ¿Ok? Y por último tenemos la quinta tesis, que es la que refiere Jaime Goldsmith, en la que indica que las normas sobre pruebas corresponden al llamado derecho justicial. En función a esas 5 teorías que están allí explicadas en el aula, yo quiero que por favor cada uno de ustedes cumpla con la asignación. Después de esta parte de la naturaleza de la prueba en el proceso penal, nosotros entraremos a ver otros puntos y tienen que ver con la verdad y la prueba, la certeza y la prueba y la importancia del derecho probatorio. No sé si hasta aquí me han comprendido lo que he señalado perfectamente. Si tienen alguna intervención que realizar en este momento, voy a conceder unos 3 minutos para darles el derecho de palabra a ustedes y poder interactuar sobre este punto o sobre los puntos que hemos señalado hasta el presente momento. Los escucho. ¿Algo que decir? El doctor Jorge Barbosa. No lo escucho, doctor. Si puede, abra el micrófono. ¿Usted le puede abrir el micrófono? Buenos Doctor, días. ¿con quién tengo el gusto? Joana Escalante, ¿sí? Sí, señor. Buenos días. ¿Alguna opinión sobre lo que estamos Buenos días, doctor. buenos días. Pues, doctor, yo quería hacerle una pregunta en cuanto a lo que usted había señalado del voto salvado De la magistrada. de la sentencia 227. Sí, cómo no. Ajá. A su orden. Adelante. Lo que pasa, doctor, es que en ese momento se escuchó entrecortado y ok. solo escuché pero no escuché más nada. Entonces quisiera saber qué había mencionado usted con respecto a ello para poder entender. Sí, bueno, mire, es importante que ustedes puedan revisar la sentencia 227 del 6 de junio del año 2011 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Allí se produce un criterio en el que la Sala de Casación Penal convalida una sentencia condenatoria con la justicia sin rostro a nivel de la prueba testimonial. Pero el voto salvado de una de las magistradas, de la magistrada Blanca Rosa, Mármol de León, allí desarrolla ella, fija una postura sumamente interesante en el aspecto constitucional de la inviabilidad del testimonio protegido en identidad y rostro a la luz de la letra de nuestra propia Constitución, ya que quebranta el derecho de accesar a la prueba
que está fijado en el 49.1 de la Constitución, y también quebranta el artículo 57 de la Carta Constitucional que prohíbe, que desarrolla o que fija el principio del anonimato. Entonces, en función a eso, yo quisiera que ustedes revisaran, por favor, esa decisión, ese criterio de la Sala Penal, pero también revisaran con exhaustividad el criterio fijado por la magistrada a través de su voto salvado. ¿Por qué? Porque ciertamente en el mundo, y debo ser muy serio con esto, se ha venido dejando de lado la justicia sin rostro. Tenemos el mejor modelo, el modelo colombiano. Ustedes saben que en Colombia imperaron los carteles del narcotráfico en la década de los 90 y antes incluso de la década de los 90, y casualmente allí se produjo el juzgamiento de los hermanos Rodríguez de Orejuela, quienes eran los representantes o cabezas de los carteles del narcotráfico del cartel de Cali. Ellos fueron judicializados con la justicia sin rostro en Colombia, y a raíz de ese juicio en el que se les condenó sin poder accesar ni siquiera al juez, a los datos mínimos del juez, del fiscal, ni siquiera del defensor público que tenían asignado, y de las pruebas practicadas en el juicio, pues la justicia sin rostro fue absoluta allí. Fueron condenados. El abogado defensor privado que luego asumió el caso demandó la nulidad del juicio, invocando la violación del artículo 8 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y del artículo 14. Y elevó esa denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y allí el comité consideró que ciertamente se les había quebrantado el debido proceso al no habérsele permitido accesar a las pruebas a los fines de poder ejercer la contradicción de las mismas. Y a partir de allí, la Corte Constitucional de Colombia eliminó, execró la justicia sin rostro allá. Entonces, aparte de ese formato, también tenemos el tratamiento, por ejemplo, que le da la Corte Penal Internacional al tema de la protección del testigo. Allí se protege la identidad y rostro del testigo solo para los medios de comunicación y los terceros, más no para las partes. Y ese debería ser el tratamiento que, en correspondencia a la letra de nuestra Constitución, debería manejarse en el contexto de un proceso penal. ¿Por qué? ¿De qué manera puede una persona, por ejemplo, el sujeto activo del delito, a través de su propio abogado defensor, contrariar una fuente de prueba relevante? Porque cuando se protege la identidad de un testigo, se protege su identidad porque esa fuente de prueba tiene altísima carga probatoria. De lo contrario, no se haría. Entonces, ¿de qué manera podemos contraprobar sobre lo desconocido? ¿De qué manera podemos hacer nuestro el principio de la comunidad de la prueba para hacer mías las pruebas de la contraparte si yo desconozco esa prueba de la parte contraria? Entonces, fíjese que tiene altísima incidencia en algunos principios que rigen la prueba y que eso es parte de la actividad, pero en otra unidad. Entonces, yo les quiero pedir, por favor, que revisen esa decisión. Es importante, ese es el famoso caso Mazuco. Cuando ustedes entran a internet y buscan el caso Mazuco, van a enterarse de qué se trata ese asunto. Aquí la idea no es tratar aspectos de connotación política para nada, la idea es trabajar con contenido jurídico, y ese es el interés de nosotros como instituto y como docente de esta cátedra. Tratar el tema desde el punto de vista jurídico, a nivel de la letra de la ley, a nivel de la jurisdicción normativa, es decir, de los criterios fijados por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en algunas ocasiones propias del tema probatorio, y que en algunas pautas resulta vinculante, razón al orden interpretativo de cada sentencia, y los criterios fijados por la Sala de Casación Penal sobre pruebas. Tengo 17 criterios que vamos a conocer desde el año 2000 al 2019, el más reciente, que considero yo de suma relevancia, ¿verdad? 17 posturas de suma relevancia que vamos a conocer en el desarrollo y vamos a tratar en el desarrollo de esta cátedra, y que nos va a permitir ilustrar el tema de la prueba en las diversas fases del proceso.
Yo estoy próximo a culminar ya la actividad por el día de hoy. Quiero invitarlos, por favor, a que revisemos el aula, a que nos mantengamos activos en el aula. Cualquier inquietud que tengan, me la pueden hacer saber a través del WhatsApp o del aula virtual. Y el material está suficientemente completo como para poder asumir cada una de las asignaciones que iremos fijando a lo largo de la cátedra. Si quieren apoyarse con material aparte, no está mal. Tratamos en lo posible de cargar un material suficientemente necesario para ponerle a ustedes, para ponérsela fácil pues a ustedes en el sentido del tema de internet, de buscar información a través de la red en materia de bibliografía. Bueno, quienes quieran hacer uso de otros apoyos bibliográficos, pues lo pueden hacer perfectamente. No sé si el doctor Jorge Barbosa, el doctor Sandro Márquez, buenos días. el doctor Freddy Omar y quienes estén conectados. Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Adelante. No. Adelante, doctor Sandro. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias. Quería consultarle algo en el interín que la persona es detenida y antes de ser presentado ante el Tribunal de Control hay un lapso de unas 48 horas, donde la Fiscalía inclusive. Entonces, en la práctica, no sé si, por lo menos a mí me ha sucedido, donde me encuentro traba para poder acceder a esas pruebas o esa diligencia de investigación que en inicio o en el momento de la aprehensión de esa persona, pues son recabadas por el funcionario actuante. Entonces, cuando usted nos leía ese artículo 49, nos refería de que todo estado y grado de proceso, la defensa tiene derecho a acceder a esos medios de prueba, que son las diligencias rápidas, necesarias, urgentes, que el despacho fiscal junto con el funcionario actuante pues está practicando para ser presentado en el momento de la audiencia de flagrancia, de presentación del imputado. Pero el defensor tiene esa traba porque lo primero que te dicen es en la práctica usted no está constituido como defensor. ¿Cómo acceder a esa prueba allí? Porque usted tiene derecho a conocerla, no a conocerla en el momento que usted se sienta ya frente al imputado y a revisar el expediente, inclusive aportar pruebas que el defensor puede considerar necesarias para el momento de la audiencia de flagrancia. En ese interín, ¿cómo romper con eso allí? Pues sí, bueno. Eso quería preguntarle y saludarle, doctor. Gracias, muchas gracias, doctor Sandro. Mire, primeramente nosotros debemos comprender que cuando se produce un hecho punible con persona detenida, ¿verdad? Con aprehensión de una persona o de varias personas, el funcionario actuante tiene un dossier de 12 horas para cumplir con las diligencias urgentes necesarias en fundamento del artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Esas horas iniciales son de él a los efectos de poder cumplir con un conjunto de diligencias que el código le exige. Por ejemplo, si se produce el robo de una cartera o el robo de un teléfono celular y esa persona es sorprendida en estricto estado de flagrancia, recién haber cometido el hecho, y es hallada y le es localizada en su poder el arma de fuego, le es localizado en su poder también el bolso o el celular de la víctima, pues el funcionario se ve obligado en esas horas iniciales a agotar un sinnúmero de diligencias. Por ejemplo, la inspección del sitio, tiene que entrevistar testigos, tiene que ordenar la práctica de la inspección, del reconocimiento legal o técnico del bolso, la experticia de reconocimiento técnico del arma de fuego, en fin, tiene unas 12 horas que el código le exige o que le da para que cumpla con esas diligencias sin la instrucción fiscal. Ya después de esas 12 horas, lo que él tenga que hacer tiene que ser bajo la orden de inicio del fiscal, bajo la orden de inicio de investigación que el fiscal le emite, bien sea de manera escrita o por llamada telefónica, porque el fiscal también puede ordenar a través de la vía telefónica al inicio de la investigación. El código no exige que sea de manera escrita. Ahora bien, el código, la Constitución ciertamente establece en su numeral primero que la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. El legislador habla de la investigación. Fíjese, no sé bajo qué enunciación tendríamos que irnos a la discusión del constituyente sobre qué entenderíamos por investigación, porque cuando hablamos de investigación nos ubicamos en el contexto de la fase preparatoria. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué dentro del contexto de la fase preparatoria? Porque la fase preparatoria es la fase de investigación. Ahora bien, ¿cómo nace la fase de investigación? Con la orden de inicio del fiscal del Ministerio Público. Es decir, que en ese dossier de las 12 horas de la diligencia urgente y necesaria, por aspectos prácticos, a lo mejor le resulta difícil al funcionario poder permitir que un abogado se presente y pretenda, o sea, hacer uso o involucrar o pedir diligencias de investigación en ese momento cuando él no ha podido satisfacer las diligencias íntimas e inmediatas del hecho criminal que ha sido recién descubierto. Ahora bien, cuando hay ese periplo de las 48 horas, pues sí debe permitírsele al abogado poder tener comunicación con su defendido, con su futuro defendido, porque la Constitución así lo fija. El tema de la defensa y la asistencia jurídica no solamente está fijado en la Carta Constitucional, sino que también está fijado en el bloque de constitucionalidad. Compréndase el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un derecho humano que tiene, en este caso, el sujeto activo del delito de estar asistido de los actos iniciales de proceso. Sin embargo, la praxis es así, doctor Sandro. Es así, es difícil a veces poder accesar a conversar con un recién detenido, por más que todo, yo creo que más que por razones de orden de prohibición constitucional o legal, es por desconocimiento a veces del mismo funcionario que cree que permitir el acceso del defensor es como violar la ley, y es un tema de cultura, es un tema de cultura jurídica, de formación. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me voy a despedir de ustedes. Ha sido un honor para mí compartir la mañana de hoy con ustedes. Yo quiero invitarlos a un próximo encuentro sincrónico el venidero sábado. Ya le fijaremos la hora. Yo quisiera tener a más participantes en el aula, de verdad, porque sé que somos bastantes y hoy he visto a pocos conectados. Me gustaría compartir con el grupo completo a nivel del aula virtual. Cualquier cosa, estoy a la orden. En la próxima cátedra, que será el venidero sábado, discutiremos otros puntos propios de esta unidad. Uno, procuren leer, por favor, la sentencia 227 para poderla discutir en la próxima clase, y creo que va a ser de mucho interés para todos. Yo aspiro también a retroalimentarme con el comentario de ustedes, con los aportes que ustedes puedan dar a través de esta clase. Yo les agradezco su presencia en la mañana de hoy y quedo a la orden de ustedes a través del grupo, que como bien saben, a través del aula virtual y a través del grupo WhatsApp. Que tengan un feliz fin de semana. Abrazos para todos.